Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados y por supuesto agradecemos a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles. Las líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, como les mencionábamos en esta noche, vamos a tener la oportunidad de platicar con pues un gran amigo, investigador. Él fue pues estudiante o aprendiz del maestro Osho, doctor en filosofía, y está con nosotros nuevamente en el programa de Los Velados y nos da muchísimo gusto saludarlo, el doctor Nicolás Muth. Doctor Nicolás Muth, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. Hola Víctor, buenas noches, un cordial saludo y un cordial saludo también para todo su auditorio. Me da muchísimo gusto saludarle, doctor Muth, y muchas gracias por darnos un poco de su tiempo para platicar con nosotros en esta noche madrugada. Pues muchas gracias, yo quedo a sus órdenes y bueno, también a las órdenes de todo su auditorio y ojalá pues lo que podamos hablar pues mueva un poquito la conciencia y bueno, caiga un poquito de luz en esa conciencia o por lo menos la inquietud que todo ser humano tenemos para buscar, ¿no? Yo creo que sí, es algo muy interesante cómo llega un momento dado en nuestra vida en el cual empezamos a buscar algo más o algo más allá de lo que logramos ver o percibir, ¿no? Y a veces pues esa búsqueda dura años, dura a veces toda la vida, ¿no? Afortunadamente pues tengo la oportunidad de platicar con usted, doctor Muth, que pues ha dedicado gran parte de su vida en busca de ese conocimiento, de esa superación y sobre todo pues de esos caminos que a veces son difíciles de recorrer, sobre todo cuando no se tiene la información a la mano. Nos gustaría conocer un poquito de usted, doctor Muth. ¿Quién es el doctor Muth? ¿De dónde es originario? Un poquito de usted para que los desvelados lo conozcan. Bueno, mire, yo soy originario de Valencia, España. Mejor dicho, de un pueblo de Valencia, un pueblo muy antiguo que se llama Denia, que está en la misma orilla del Mediterráneo, uno de los primeros pueblos del Mediterráneo precisamente, donde pasaron griegos, romanos, árabes, godos, visigodos, bueno, todas las culturas del Mediterráneo. Ajá. Entonces, de cierta forma, pues la gente de ahí, que genéticamente estamos mezcladas de tantas y tantas razas, que no es un estorbo, sino al contrario, es una alabanza, pues bueno, esto nos ha hecho de cierta forma buscadores y peregrinos por el mundo, ¿no? Y ya llevo bastante tiempo fuera de mi tierra, he radicado en México también. Mis estudios, yo hice filosofía en la Universidad de Valencia y después un doctorado en la Sorbona de París. También hice después en Hamburgo lo que son ciencias políticas, pero por eso he trabajado muy poco sobre eso. Pues me he dedicado mucho a la investigación, a la enseñanza y sobre todo pues a buscar dentro de las corrientes esotéricas distintas. He estado muchos años con los Rosacruces, con los masones, con otras corrientes esotéricas, he conocido maestros de todas las clases y he caminado muchos caminos sin puerta. Ajá. Y digo yo caminos sin puerta, que son esos caminos que uno va buscando y al final no se encuentra nada. Ajá. Se da cuenta que ese no es el camino. Ajá. Y claro, y eso pues cuando me ocurría, la verdad es que a mí me enojaba mucho. Ajá. Pero llegó un día que entendí, digo, bueno, pues la misma forma es, la misma virtud o la misma enseñanza tiene encontrar un camino que no tiene nada. Pues bueno, ese te está enseñando que ese no es el camino, entonces ese ya no lo tienes que volver a recorrer, ¿no? Que yo imagino, doctor Muth, todos en algún momento pues empezamos a buscar también algo, ¿no? Así es. Y esa búsqueda lo llevó por muchas partes. Sí, bueno, es que en la naturaleza humana es inherente la búsqueda de más dinero, la búsqueda de más salud, la búsqueda, distintas búsquedas de más sabiduría, pero en definitiva la única búsqueda que al final predomina es la búsqueda de la conciencia, la búsqueda de entender todo eso que le rodea a uno
y que uno no entiende por qué las cosas se mueven, por qué se mueve el mundo y por qué se mueve todo. Entonces un día yo, después de buscar por todas partes, de buscar, investigar en infinidad de religiones, a estudiar incluso en profundidad las religiones comparadas, pues bueno, yo me sentía desesperado, me sentía vacío, sí. y sentía que a pesar de muchos años de estudio y muchos años de investigación, pues no encontraba lo que yo estaba igual, mi conciencia, todavía en mí estaban los miedos, todavía en mí estaban los temores, todavía estaban los remordimientos del pasado y los miedos del futuro, ¿no? Hasta que un día aparecieron en mis manos, iba a decir por casualidad, nada ocurre por casualidad, un libro de un señor hindú con unas barbas blancas muy hermosas, y me llamó la atención, y empiezo a leer aquello, y me di cuenta que ponía Osho. Digo, bueno, pues, ¿quién será este señor, no? Y ya había leído tanto y tanto por todas partes de todos los místicos hindúes y orientales, y por aquí y por allá, todos los filósofos socráticos y prosocráticos, y bueno, pues, y empiezo a leer a Osho, y como si aquello hubiera sido que yo estaba lleno de medias monedas, y mis medias monedas se iban encajando perfectamente con las medias monedas que Osho tenía en el libro, ¿no? Y digo, esto es lo mío, esto es lo que he estado buscando. Entonces empecé a averiguar, porque pues todavía no se conocía mucho Osho por aquí, porque estoy hablando de esto del año 87, y hice mi maleta como buen caminante y me fui a la India. Me costó encontrar, al final me dijeron que estaba en un lugar que se llama Pune, que está como a 160 kilómetros de Bombay, y bueno, pues allí en trenes de tercera y en trenes de primera, y lleno de moscas, y lleno de vacas, y lleno de motocarros por todos lados, la locura, la India, ¿no? Y al final llegué allí, llamé a una puerta, y encontré un centro que tiene más o menos unas 40 hectáreas, y encontré un lugar que aquello era un paraíso, una construcción maravillosa, y llamé a la puerta, me recibieron y dice, bueno, ¿qué buscas? Digo, bueno, pues yo busco aquí la verdad, no sé si la voy a encontrar aquí, pero creo que sí. Entonces me hicieron pasar y me presentaron automáticamente a Osho. Se quedó en silencio, me miró a los ojos como 2 minutos o 3, con mucha profundidad. Yo sentía que no me estaba viendo a mí, sino que estaba rascando la profundidad de mi alma. Y las únicas palabras que dijo, dice, bueno, ya te estaba esperando. Ya llamó a uno de sus secretarios, dice, denle una habitación y que se quede en el centro. Y el secretario dice, bueno, pues se va a quedar en el centro. Dice, sí, se va a quedar aquí interno. Porque la razón de que allí, pues, están llegando al año, pues, de 30 a 35 mil gentes de todas partes del mundo, de más de 100 países, ¿no? Pero estas gentes todas fuera, hay muchos departamentos, hay hoteles. Entonces la gente va para 1 mes, 2 meses, más que otra cosa a practicar meditación, ¿no? Nuevas técnicas de meditación y cosas de esas. Y después se regresan. Pero entonces Osho formaba un pequeño grupo, y dentro de los internos éramos unos 110 o 105. Y eso pues recibíamos enseñanza especial, y al final se nos asignaba como Swami. ¿De todas partes del mundo eran estas personas? Sí, de todas partes. Se les denominaba Swami, que en hindú significa maestro, ¿no? Y bueno, pues yo viví 3 años allí, junto con él a diario. 3 años. 3 años. Asistía a todas sus pláticas, y él murió a los 59 años, el 19 de enero del 90. Y yo ya me regresé después para Occidente, como a final de mes, final de enero, 1 de febrero. Y ahora he regresado por la añoranza, ¿no? He regresado hace pues 2 años, estuve 1 año y medio allá, y llevo ahora medio año por aquí. Pues a renovar cosas y todo eso, porque dentro del mismo centro hay 3 universidades. 3 universidades que donde se imparten clases pues las gentes más completas y competentes que existen. Y estas universidades son de campos esotéricos, de magia, de medicina natural y ayurvédica, de campos de meditación, de energías para sanación. O sea, son 3 universidades completísimas de esa parte esotérica que todo el mundo anda buscando, y que ahora por Occidente
pues todo el mundo da cursos y uno los escucha y no sabe ni lo que dicen, ¿no? Claro. Porque falta la esencia. Allí está la esencia, la verdadera esencia de cada uno de los maestros que están en la universidad, que se dedican, los mejores que hay, ¿no? Siguiendo la filosofía de Osho. Sí, entonces por el otro lado, pues Osho, él decía, se le preguntaba y se le decía, bueno, ¿y tú a qué has venido? Dice, yo he venido nada más a enseñar a meditar y a enseñar conciencia. Y nada más a eso es venir, nada más. Bueno, menos mal que nada más vino a eso, porque ahora hay publicados más de 500 libros de Osho. Sobre él, o sea que todo lo que habló durante toda su vida está todo grabado, y entonces pues ahora están transcribiendo de esas grabaciones, están haciendo libros. O sea que la corriente de Osho es importantísima, es una corriente de cambio de conciencia total, ¿no? Sí. Es un hombre que ha roto con todas las normas, fue un gran rebelde, indiscutiblemente, pero dentro de toda esa rebeldía era un gran iluminado y una gente que habló de todo lo que había que hablar, ¿no? Bueno, claro. Y bueno, recibí pues muchas enseñanzas personales de él, muchas particularidades, muchos consejos, muchas sugerencias, muchos regaños, ¿no? Pues corrigiendo mi soberbia y mi ego, sobre todo. Entonces sí, en eso era un poco intransigente, ¿no? Dice, pero ¿cómo vas a meditar si todavía está el ego por ahí? No, y me castigaba y me mandaba a hacer cosas a lo mejor que para mí, en mi ego y en mi concepto de universitario, aquello era denigrante, ¿no? Y lo hacía adrede porque, de cierta forma, era bajar ese ego, ¿no? Fíjese, doctor Muth, que tengo uno de sus pensamientos o frases de Osho, dice, yo no quiero que nadie se aferre a mí, que nadie esté atado de forma alguna a mí. Mi esfuerzo entero es darle libertad total y métodos para que cualquier cosa que quieras las puedas crear dentro de ti. Ni aun Dios es necesario, nada se necesita, tú eres suficientemente para ti mismo. Exacto. Y esto lo decía él siempre. Él decía que él hablaba siempre con mucho respeto de todas las religiones, ¿no? Claro. Hablaba con mucho respeto de Buda, hablaba con mucho respeto de Cristo, de Mahavira, de Tilopa, Nerupa, bueno, todos los grandes maestros, ¿no? Iluminados. Osho decía que los grandes líderes, los grandes iluminados, como Cristo, como Buda, como todos los que hemos mencionado antes, como Mahoma, bueno, que ellos son indicadores del camino, pero el camino lo tiene que caminar uno. Ellos vivieron su propia experiencia, y que la propia experiencia de los demás no sirve, tiene que servir la experiencia de uno mismo. Y él decía, bueno, pues yo te digo que tengo dolor de cabeza, y te estoy hablando de mi dolor de cabeza. Tú mañana vas a empezar a hablar del dolor de cabeza, pero vas a hablar de mi dolor de cabeza, no del tuyo. Cuando tú hables de tu dolor de cabeza, entonces hablarás del dolor de cabeza de los dos. O sea, cuando hables de tu verdad, hablarás de la verdad tuya y de la verdad mía. Mientras tanto, nada más será mi verdad. Y esto es así, o sea, eso es trascendental. Uno tiene que buscar su propio camino, uno tiene que vivir sus propias experiencias. Claro. Claro, estos grandes maestros sirven como guía, como ejemplo, pero incluso decía más, dice, libros sagrados no es más que experiencias de otros. Entonces, si tú aprendes eso de memoria, pues bueno, vas a ser como un lorito que repites lo que otros te han enseñado, y eso en verdad no sirve. Tú tienes que vivir tu propia experiencia, y entonces cuando tú vivas tu propia experiencia hablarás de tu verdad. Claro, eso ha sido muchas veces incluso mal interpretado como rebelde y tal, pero es la realidad. No hace mucho yo estaba en una cárcel y estaba dando no estaba encerrado, sino fui a dar unas clases, ¿no? Claro, fui a dar una conferencia, y hablaba de esto, de que la conciencia lo sabe todo, pero lo sabe todo como concepto, no como experiencia. Y un muchachito allí no me entendía. Digo, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Digo, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ¿tú sabes lo que es dar a luz? Dice, pues sí, tener un bebé. Bien, esa es el concepto. Ahora, dime, ¿qué se siente dar a luz? Dice, eso sí que no sé. Y allá en un rincón había una señora ya de mediana edad. Digo, ¿usted es mamá? Sí. Digo, pues por supuesto habrá dado a luz. Digo, dice, pues claro. Diga usted qué se siente
dar a luz. Y claro, allí pues hay un idioma muy personal, ¿no? Claro. Y dice, pues se siente de la rechi, y lo que sigue, ¿no? y digo, eso es la experiencia. Claro. Entonces el alma no viene a sufrir, el alma viene a experimentar. Y la experiencia es personal, nadie te la puede dar, ningún maestro te la puede dar. Tú la tienes que vivir. Por eso él decía, si tú tomas mis palabras, y dejaste la Biblia, dejaste el Corán, dejaste todo, y convertiste en Biblia mis palabras, si aquello era basura, lo mío también es igual, se convierte en basura. Entonces, para que no sea basura, tiene que ser tu verdad. Hay un refrán muy antiguo en México que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Así es. Podríamos cambiarle lo de escarmienta y poder nadie aprende en cabeza ajena. Así es. Por eso la búsqueda a veces resulta tan complicada y tan difícil. La gente que dice, no, es que yo he leído un librito, yo ya sé, no es cierto. O que tal libro dice, ¿no? Exacto, eso tampoco, eso es la verdad de otro, ¿no? La única forma de poder encontrar la verdad es entendiéndola, o sea, viviéndola. Experimentándola. Sabiendo qué es el dolor, sabiendo qué es la angustia, sabiendo qué es el miedo, sabiendo lo que es el temor, o sea, todos esos grandes sentimientos que el corazón manifiesta. Y Osho decía con gran verdad, dice, no, a ti te han dicho que el odio, los sacerdotes y todos los por ahí de todas las religiones te han dicho que perdones, que guardes el odio. No, pues eso no sirve. Dice, porque tú lo vas a esconder, la mente lo esconde, pero en el momento en que yo te rasque un poquito va a volver a salir el odio, porque está ahí guardado. El odio es una energía tuya, entonces no es mala esa energía, simplemente tienes que visualizarla, tienes que vivirla, tienes que entenderla, tienes que ver que el odio tiene sabor, color, aroma. No debes, por supuesto, mentalizarlo. Mentalizarlo quiere decir juzgarlo, pero sí ver cómo se siente. Y cuando has visto cómo se siente, y a través de este tipo de terapia que se siente en la meditación, muy bien, va a llegar un momento en que ese odio se va a transformar en compasión. Y esa compasión entonces sí que es divina, ¿no? Ajá. Ahora, esta manera de entender estos sentimientos o estas cosas, ¿era a través de la meditación? Él mencionaba que era la meditación parte importante para entender esto. Él decía que no hay otro camino más que la meditación, que el ser humano se sienta ante unas puertas enormes que hay de bronce en nuestro interior, que son las puertas del templo. Claro, esto es una metáfora, ¿no? Ajá. Y se sienta de frente de estas puertas y que solamente hay una llave muy chica, muy pequeña, que puede abrir una puerta muy grande, pero que esa llave es la meditación, ¿no? Que no hay otro camino, y yo estoy totalmente de acuerdo, por lo menos a nivel de mi experiencia, ¿no? ¿Cómo podríamos definir meditación para los desvelados que nos escuchan tal vez por primera vez o que por primera vez están escuchando esto? ¿Qué es meditación? Bien, Osho fue un gran especialista en meditaciones. Él investigó en cantidad enormes de místicos y rescató místicos que ya estaban perdidos, y analizó infinidad de meditaciones, algunas las guardó, las mejoró, y otras que no servían las eliminó. Y sí que hay una cosa que está clara, que no es meditación. ¿Qué no es meditación? Meditación no es visualizar. Meditación no es orar. Meditación no es rezar. Meditación no es repetir mantras como el Om o el Om Namah Shivaya o el Ram, bueno, infinidad de mantras que hay, ¿no? O sea, meditación es simplemente ser consciente, estar aquí y ahora. Ese es el secreto de la meditación. ¿Por qué aquí y ahora? Porque lo único que existe es el aquí y el ahora. La meditación es en sí el rompimiento de la mente. Todo lo que influye a la mente ya no es meditación. Todo lo que influye a la mente no Exacto. es meditación. ¿Por qué razón? Porque la mente no es más que una cosa superflua. La mente nunca está en la realidad. La mente nada más ocupa dos campos, dos espacios. El espacio del pasado y el espacio del futuro. No puede estar aquí ahora la mente. Yo ahora, para estar hablando con usted y con su estimado auditorio, yo necesito inteligencia, no necesito mente. La mente nada más es la funcionalidad de razonar, o sea, de juzgar. La mente siempre juzga, o sea, el razonamiento de la mente es a través del juicio. Digo, esta rosa es roja,
bueno, esa rosa es roja porque yo sé que hay amarillas, ya Ajá. establecí un juicio, ¿no? Ajá. Entonces, en función de eso, la mente siempre es la que está estorbando, y la mente anda como un chango loco, Jugueteando por todos lados. jugueteando en un pasado. ¿Y qué hace en ese pasado? Sacar todos los remordimientos del pasado, todas las culpas, todo lo que el pasado ha dejado ahí. O se va al futuro creando todos los miedos de qué me va a pasar, qué va a pasar esto, qué va a pasar lo otro, ¿no? Ajá. La meditación es la no mente, es estar aquí y ahora, estar consciente. O sea, dejar que la mente, porque la mente uno no la puede cortar. Ajá. Van a venir pensamientos, pero cuando vengan los pensamientos, nada más hay que mirarlos, no hay que entrar en juicio con ellos. Interesante. O sea, esa es la meditación. Sí, por eso la importancia de la meditación. Entonces la meditación simplemente es estar en el presente, en el yo. Sí, en el aquí y en el ahora. Aquí ¿no? y en el ahora. La mente siempre es como los changos, siempre va brincando por todas partes. Si no es pues cualquiera de nuestros amigos que nos están escuchando, que hagan diversas pruebas. O sea, uno sale de su casa, toma su carro, se va al trabajo. Llega al trabajo por inercia, pero no porque esté manejando. O sea, dentro de la cabeza, en ese momento sepa Dios dónde está, y está pensando en esto, y en lo otro, y en lo otro, y en lo otro, Ajá. menos que está verdaderamente manejando. Si no, es alguien que pruebe, que cierre su puerta, su habitación, y que agarre un papel y un lápiz, y que se ponga a escribir con mucha honestidad todo lo que en ese momento le está llegando a la cabeza, durante 10 minutos, un cuarto de hora. Cuando acabe, lo guarda, y al rato lo va a leer, y si entra alguien y se lo enseña, va a decir, mira, ¿quién escribió esto? Y alguien que lo vea de nuevo va a decir, pues esto no lo ha escrito más que un loco, ¿no? O sea, verdaderamente esa es constantemente la mente. Se cuenta de Tilopa, que fue un gran maestro del Tantra, que llegó un día a iluminarse, que quería que le enseñara, que lo iniciara. Y Tilopa le dijo, no, vete de aquí, yo no ilumino a nadie, ni enseño a nadie, ni inicio a nadie. Ajá. Y bastaba que lo estuviera diciendo que se marchara para que aquel le diera un mantra. Un mantra es un pensamiento repetitivo de una oración, ¿no? Uh-huh. Que le diera un mantra para que él se pudiera con eso pues llegar a la iluminación. Ajá. Y Tilopa pues al final decía, al final ya para sacárselo de encima, le dice, le escribió en un papel un mantra, dice, aquí tienes el mantra, vete para tu casa. Pero cuando se estaba marchando le dice, pero fíjate una cosa, el mantra no va a servir y va a tener muchos problemas si piensas o ves algún mono, algún chango. Ya que dice, no, eso no me preocupa porque yo jamás he pensado en monos ni nada. Ajá. Y tal como iba bajando de donde estaba Tilopa, ya empezó a pensar en monos. Al rato ya había monos por todas partes. Llegó a su casa, se metió a bañarse y había monos hasta por detrás de las puertas y de todos lugares. Al final se acostó a dormir y todo eran monos. O sea, que la mente siempre repite aquello que dices, no hagas eso. Ella la repite más, y lo repite más, y lo repite más. O sea, aquí todos están ahorita imaginando monos aquí en el estudio. Pues yo no sé, espero que no, porque quiere decir que nuestras palabras no llegan al corazón. Y de lo que se trata es de que las palabras lleguen al corazón. Aunque muchas veces también hay que saber escuchar. Ajá. Y hay veces que en charlas la gente me pregunta y dice, tú dices cosas que se parecen a Krishnamurti, tú dices cosas que se parecen... Digo, pues ya estamos mal porque ya me estás comparando. Y en el momento en que me estás comparando, quiere decir que me estás juzgando. Y en el momento que me estás juzgando, quiere decir que no me estás atendiendo, que las palabras no llegan a tu corazón, sino que tu mente las está manejando, ¿no? Uh-huh. Entonces todo el drama es la mente. Y la mente es la que hay que condicionar. Uno es esclavo de la mente y a través de la meditación la mente se convierte en servidora de uno. Entonces todo el mundo cambia, todas las realidades de la existencia cambian y entonces empiezan a abrir estados de conciencia cada vez más profundos, hasta que llega a lo que Aurobindo llama de la supraconciencia cósmica, que es el lugar de los Budas, el lugar de los Cristos, el lugar de la iluminación total, ¿no? Pero esto tiene que ser, lógicamente, a través del tiempo, a través de la paciencia, de todo un proceso. Y una guía, ¿no? Claro. Porque uno tiene que tener una guía.
Y claro, tanta importancia le dio Osho a la meditación que hay establecidas más de 70 tipos de meditaciones distintas, porque él decía que cada ser es un universo, cada ser es distinto, entonces cada ser necesita un tipo de meditación. Ajá. Cuando uno encuentra el tipo de meditación que es la suya, pues es como un aparatito que hace clic, se sintoniza, ¿no? Y todo cambia. Entonces, más de 70 meditaciones. Más de 70 meditaciones. Entonces, pues bueno, la idea es eso, establecer un centro donde en ese centro podamos ayudar a la gente que quiera meditar y ir practicando estos tipos de meditaciones de que cada uno encuentre su meditación. Todas son meditaciones muy simples porque, como decía el maestro, y es cierto, o sea, todos nacemos sabiendo meditar. Las meditaciones de Osho son enormemente simples, sencillas. Hay unas que están hechas para Occidente, en las cuales, como estamos tan cargados de la mente, lo que hay que hacer es vaciar todo ese costal de basura que andamos cargando dentro, tanto en la mente como en el corazón. Y para eso pues hay un tipo de meditaciones que se producen catarsis, ¿no? Catarsis donde uno llora, donde uno canta, donde uno baila, donde uno saca lo que hay dentro, ¿no? Eso es una catarsis, o sea, es un rompimiento. Y cuando ese rompimiento se produce a través de la meditación, el cuarto paso de esa misma meditación, ya se produce la meditación total, porque la mente ya se serenó, o sea, empezó uno a sacar la basura. Si uno no saca la basura de la casa, pues la casa nunca va a estar limpia, ¿no? Claro, no es muy cierto. Entonces, o sea, estas meditaciones, lógico, cada persona tiene que estar afín en una de ellas, ¿no? Exacto. Ajá. Exacto. Claro, para las personas mayores, por ejemplo, la meditación más famosa de Osho es una meditación que se llama meditación dinámica, que está hecha precisamente para occidentales, porque en el centro, en Pune, van van de todas partes del mundo, ¿no? Claro. Pero es una corriente donde ha albergado muchos occidentales, e incluso también va mucho intelectual, muchos hombres de negocios, muchos hombres que encontraron al final de su vida que dicen, bueno, ¿qué ha sido mi vida? Tengo mucho dinero, tengo fama, tengo poder, tengo todo esto, pero ¿qué es mi vida? Un vacío integral total, ¿no? Y bueno, muchas gentes de estas acuden al centro Osho. Están 2 o 3 meses, van todos los años un par de meses, ¿no? Uh-huh. Meditan y se encuentran a sí mismos, que es lo importante, ¿no? Increíble que, bueno, este conocimiento lógico pues pudo usted asimilarlo, doctor Muth, durante estos años que usted estuvo pues en contacto con Osho hasta el día de su muerte, ¿verdad? Así es. La verdad es de que pues ese ha sido el mayor regalo de mi vida, eso ha sido lo que ha cambiado mi vida, el que le ha dado sentido, el que ha roto los miedos, los tabúes, el miedo a la muerte, todo, o sea, todos los cambios, ¿no? Me ha dado la alegría de vivir, la ilusión, el gozar de las pequeñas cosas, el vivir, ¿no? El vivir simplemente, el vivir, no nada más el existir, sino el realmente vivir, ¿no? Exacto, porque eso es lo importante, o sea, vivir cada uno de los momentos, porque la parte de más fundamental de Osho es eso, sé consciente. ¿Qué estás lavando los platos? Lava los platos, date cuenta que estás lavando los platos. ¿Qué estás comiendo? Bueno, no te estés peleando con la comida, mastica la comida, saborea la comida, encuéntrale sabor a la comida. Estás comiendo, no estás en el mercado, no estás en la oficina, no estás en el negocio que vas a hacer después, estás comiendo ahora, ¿no? ¿Estás haciendo el amor? Bueno, pues haz el amor con plenitud, porque no hay nada más divino que el amor. O sea, lo que más se parece a la divinidad, decía él, lo que más se parece a la iluminación es un orgasmo. Entonces, vívelo. ¿Y por qué se parece más que nada un orgasmo a la iluminación? Porque en el momento del orgasmo no hay mente, ahí no hay mente, no existe la mente, ¿no? Claro. Entonces, él hablaba mucho del tantra, hablaba mucho, de todas las filosofías, ¿no? Pero sobre todo de la realidad total, de el aquí y el ahora, ¿no? El aquí y ahora. Aquí y ahora. O sea, claro, eso no es fácil, ¿no? Pero eso se va logrando poco a poco, ¿no? Claro, no, es que
Pues sí, o sea, uno ahorita estoy tratando de meditar lo que está mencionando, ¿no? De pensar lo que usted está mencionando. Y sí, o sea, tiene mucha lógica de que vivimos en el pasado, ¿cómo se dice? Soñamos en el futuro. Exacto. Pero nunca vivimos el ahora. Claro, pero el problema está porque no, o sea, muchas veces el concepto de Dios nos lo han transversado, nos han dado una forma distinta, ¿no? Dicen, bueno, Dios, para esa búsqueda hay que empezar siempre siendo muy honestos. O sea, hay que vaciarse de todo. Si uno no se vacía de todo, no puede empezar esa búsqueda. ¿Y qué es vaciarse? Vaciarse es decir, bueno, ¿existe Dios? Bueno, pues si uno es honesto. Es más, espéreme tantito, doctor Muda, un segundito, déjeme hacer rapidísimo la pausa. Regresamos para seguir platicando con el doctor Muda en esta noche, el programa de Los Desvelados.